Stamattina mi sono alzato. La hemos oído en todas partes, ¿verdad? En estadios de fútbol, en manifestaciones ecologistas, Hasta en bodas. hasta en bodas. Y por supuesto en una de las series más famosas del planeta. Bella Ciao parece el himno universal de la resistencia. La banda sonora por excelencia de la lucha contra la opresión. Todos la asociamos, casi sin pensar, con los partisanos italianos que combatieron el fascismo. Es una conexión potentísima, sí. Casi un reflejo. Pero si rascamos un poquito la superficie de ese mito, la historia que sale es mucho más enrevesada. Más complicada. Muchísimo más. Y polémica. Y, sinceramente, mucho más fascinante. El viaje de esta canción es una auténtica odisea cultural, llena de giros inesperados. Pues hoy, en Reverso, vamos a tirar de ese hilo. Queremos desmontar un poco la leyenda para entender la historia real de Bella Ciao. Vamos a explorar sus orígenes, su papel, que ya veremos que fue casi anecdótico durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, Cómo una canción que era minoritaria se convierte en el fenómeno global que es hoy. empecemos por la historia que casi todo el mundo da por buena. La que parece sacada de una película neorrealista. La de las Mondine. Exacto. El origen de Bella Ciao en los cantos de las trabajadoras de los arrozales en el norte de Italia, a principios del siglo XX. La imagen es muy poderosa. Sí, lo es. Mujeres trabajando horas y horas, encorvadas, con el agua hasta las rodillas, bajo el sol y, claro, la vigilancia de un capataz. Es un icono del movimiento obrero italiano. Desde luego. Y la letra de esa supuesta versión original, pues encaja a la perfección. Es un lamento, pero también una denuncia. Empieza diciendo: «Questa mattina mi sono alzata, in risaia mi tocca andar», que significa «esta mañana me he levantado y al arrozal tengo que ir». Ya te sitúa perfectamente. Totalmente. Y describe la dureza. «E tra insecti e le zanzare, un dur laburo mi tocca far». O sea, y entre insectos y mosquitos, un duro trabajo me toca hacer. Pero tenía un final de esperanza, que es lo que la conecta con la idea de lucha, ¿no es así? Exacto. Ahí está la clave. Termina con una promesa de futuro. «Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertad». Pero vendrá un día en que todas trabajaremos en libertad. Es la narrativa perfecta. Perfecta. Un canto de sufrimiento obrero que evoluciona de forma natural hacia un himno de liberación política. El problema es que esta historia, tan bonita y tan extendida, probablemente sea falsa. Un momento. ¿Cómo que falsa? Pero si es la versión que sale en todas partes, en documentales, en artículos. Pues las investigaciones más serias, como las del historiador Cesare Bermani, que le dedicó años a esto, apuntan en la dirección contraria. Bermani descubrió algo que lo cambia todo. Sostiene que la versión de las Mondine no es el origen, es una consecuencia. ¿Una consecuencia? Sí, que fue escrita en 1951, o sea, después de la guerra, por un expartisano llamado Vasco Scansani. A ver si lo he entendido. Me estás diciendo que la canción de las trabajadoras se escribió después de la canción de los partisanos, y no al revés. Eso es exactamente lo que sugiere la evidencia. Scansani habría cogido la melodía de la canción partisana que ya empezaba a sonar en su región, Reggio Emilia, y le puso una letra nueva. Una letra que reflejaba las luchas de las Mondine. Con lo cual, el canto de trabajo nacería del canto de guerra. La cronología está invertida. Exacto. Entonces, ¿de dónde sale este mito tan arraigado? O sea, ¿cómo se consolida esta idea si la historia real parece que era otra? El punto de inflexión es un evento cultural muy prestigioso de 1964, el Festival de los Dos Mundos de Spoleto. Ajá. Allí, un colectivo de músicos presentó un espectáculo llamado, precisamente, Bella Ciao. Y en ese espectáculo recopilaban cantos populares italianos. Para contar la historia de la canción, ¿qué hicieron? Cantaron primero la versión de las Mondine y justo después la versión partisana. La puesta en escena era clarísima, claro. Evidente. Sugería una filiación directa. Esta es la madre y esta es la hija. Y el público, lógicamente, se lo creyó. Y no solo el público, imagino. No.
El espectáculo provocó un escándalo tremendo. La derecha, los sectores conservadores, lo vieron como una provocación. Cantar himnos revolucionarios en un templo de la alta cultura. Hubo denuncias, debates en el Parlamento, la prensa. Se lió. ¿Se lió? Sí. Y esa polémica, paradójicamente, le dio una publicidad brutal al espectáculo y a su versión de la historia. El mito de las mondines se grabó a fuego en la memoria colectiva, y de ahí al resto del mundo. Vale, o sea que la historia de los arrozales, que es la que todos teníamos en la cabeza, podría ser una construcción, una reconstrucción posterior. Esto me deja con una pregunta enorme. Si no viene de ahí, ¿de dónde sale esa melodía? Esa melodía tan pegadiza que todo el mundo reconoce al instante. Para eso hay que viajar todavía más atrás en el tiempo. Los musicólogos, gente como Alberto Mario Cirese, se pusieron a investigar y encontraron que la melodía de Bella Ciao no era nueva, ni mucho menos. De hecho, se parece muchísimo a una balada popular del norte de Italia, bastante más antigua, llamada Fior di Tomba. Fior di Tomba. Flor de tumba. El nombre ya es evocador. ¿Y de qué iba? Es una balada de amor trágico, un clásico. Cuenta la historia de una joven que una mañana se asoma a la ventana y ve pasar a su amado del brazo de otra. Oh, Y con el corazón roto le pide a su madre que la entierre en lo alto de una montaña bajo la sombra de una hermosa flor. la conexión es increíblemente clara. Los temas centrales están todos ahí. Todos. La mañana, la muerte inminente por una causa mayor, en este caso el desamor, y la flor en la montaña que sirve de recuerdo. Es casi la misma estructura. La misma. Una mattina mi sono alzato y la petición de seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. La estructura narrativa es un calco de la versión partisana. Un eco directo. Exacto. Pero lo más interesante es que esta melodía no solo existía, sino que ya se estaba politizando antes de la resistencia. Se han encontrado versiones de Fior di Tomba cantadas por soldados italianos en las trincheras, En la Primera Guerra Mundial. en la Primera Guerra Mundial, y a veces le cambiaban la letra para protestar. Una canción de desamor convertida en un canto antimilitarista. Sí, sí. Hay una variante fascinante que se encontró en la región del Trentino. Sobre esa misma música, la letra dice: Una mattina mi sono svegliato e sono andato disertor. Una mañana me he despertado y me he hecho desertor. Justo, esto es muy revelador. Demuestra que ya en 1918 la melodía se asociaba con un acto de rebelión contra la autoridad. Era, por así decirlo, un lienzo sonoro perfecto para un futuro canto de insurrección. Y ese futuro llega en 1943. Italia firma el armisticio, el país se rompe, los nazis ocupan el norte y surge la resistencia. Los partigiani. Este es el momento en que, supuestamente, Bella Ciao se convierte en su himno. Pero, por lo que estamos viendo, aquí es donde se cae el segundo gran mito. Se cae por completo, sí. Es quizás la mayor sorpresa de toda esta historia. Bella Ciao no fue, ni de lejos, la canción más importante o la más cantada por los partisanos durante la guerra. ¿Ah, no? No. El verdadero, digamos, greatest hit de las brigadas, sobre todo de las brigadas Garibaldi, que eran las más numerosas y de filiación comunista, era otra canción, ¿Cuál? Fischia al vento. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Fischia el vento. Silba el viento. ¿Y por qué esa era la canción dominante? ¿Qué tenía de especial? Pues tenía dos elementos que eran imbatibles. El primero, la música. La melodía era de una canción soviética famosísima, Katusha. Ah, claro. Muchos soldados italianos la habían oído en el frente ruso y se les había quedado grabada. Era una melodía potente, marcial, y ya venía con ese aura revolucionaria. Y el segundo elemento, supongo que la letra. La letra, que era explícitamente política sin ningún tipo de ambigüedad. Ya no hablaba de un invasor genérico. Iba directo al grano.
directa al corazón ideológico de la lucha. Un fragmento dice: «Per a conquistare la rossa primavera dove sorge el sol dell'avvenir». ¿Qué sería? A conquistar la roja primavera donde nace el sol del porvenir. El mensaje era inequívoco. Luchamos contra el fascismo para construir una sociedad comunista. Era un himno de combate y un manifiesto político, todo en uno. Es increíble. Entonces, la imagen que tenemos de miles de partisanos marchando por los Alpes cantando Bella Ciao es básicamente una película. Una película que nos hemos montado después. Es una construcción posterior, sí. La realidad fue mucho más localizada. Mucho más. Muchísimo más. La evidencia histórica sitúa el uso de Bella Ciao en zonas muy concretas y por grupos específicos. Se sabe que la cantaban los miembros de la Brigada Mayela, que era una formación autónoma, no comunista, en la región de los Abruzos. Vale. También se cantó en la zona de Montefiorino, entre Módena y Reggio Emilia, donde los partisanos llegaron a crear una pequeña república independiente que duró un par de meses, en 1944. Hay indicios de su uso en otras zonas de montaña, pero siempre a muy pequeña escala. Y en los grandes centros de la resistencia, en las ciudades industriales del norte, Turín, Milán, ¿ahí se conocía? Era prácticamente desconocida. En esas zonas el himno era Fiscia il vento, sin duda. O sea, donde sí se cantaba Bella Ciao, ¿se hacía con la letra que conocemos hoy? Sí, con la letra que ha llegado hasta nosotros, la que transforma la balada de amor en un canto de sacrificio. El verso clave es el que cambia «Ho visto il primo amor, he visto a mi primer amor», por «He ho trovato l'invasor» y «he encontrado al invasor». El destino trágico ya no es por desamor. Es por la lucha contra la ocupación. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si Fiscia il vento era el himno real de la resistencia y Bella Ciao era minoritaria, ¿cómo es posible que al acabar la guerra sus papeles se invirtieran de una forma tan radical? ¿Por qué Bella Ciao ganó la batalla de la memoria? La respuesta es pura política de la Guerra Fría. En la Italia de la posguerra, el partido más votado era la Democracia Cristiana, de centro-derecha, apoyado por Estados Unidos. Y el segundo era el Partido Comunista. El más grande de Occidente, alineado con la Unión Soviética. El país estaba partido en dos bloques que eran irreconciliables. Y en ese contexto, Fiscia il vento era una canción problemática. Problemáticas poco, era dinamita política. Su melodía era soviética y su letra hablaba de la roja primavera. No podía servir como símbolo de unidad nacional. Claro. Comunistas sí, pero también socialistas, liberales, católicos. Y Fiscia il vento representaba solo a una parte. Y era la parte que había perdido el poder, exacto. Y Bella Ciao, en cambio, era la candidata perfecta para este ejercicio de rebranding histórico. Era ideal. Su letra es mucho más genérica. Habla de libertad, de un invasor anónimo. No de la hoz y el martillo, no menciona a Stalin. Podía conectar con algo más tradicional. Sí, con una tradición más antigua de patriotismo italiano, la del Risorgimento del siglo XIX. Era una canción que todos los sectores del antifascismo podían cantar sin sentirse excluidos. Era, digamos, políticamente segura. ¿Y cómo se produjo esa promoción, esa consagración como el himno oficial de la memoria? Fue un proceso gradual, con varios catalizadores. Un escenario clave fueron los festivales mundiales de la juventud, que se organizaban en ciudades del bloque del Este. Praga, Budapest, Berlín. Esas mismas, a finales de los 40 y principios de los 50. Las delegaciones juveniles de la izquierda italiana, que buscaban una canción que representara a todo el país y no solo a los comunistas, llevaron Bella Ciao. Y funcionó. Fue un éxito arrollador. El ritmo es sencillo, fácil de acompañar con palmas, la melodía es pegadiza. Se internacionalizó muy rápido en los círculos de la izquierda juvenil mundial. Y de ahí imagino que saltó a la cultura de masas, con artistas de renombre. Hubo un momento decisivo. En 1963, el grandísimo actor y cantante francés de origen italiano, Yves Montand, grabó su propia versión. Yves Montand. Esos son palabras mayores. Claro, Montand era una estrella global, un referente intelectual y artístico para toda una generación. Su interpretación, muy emotiva, con esa voz tan característica, le dio a la canción un sello de prestigio y la proyectó a un público masivo fuera de Italia, especialmente en Francia. Y mientras, en Italia, el clima político también cambiaba a su favor, ¿no? Exacto. En los años 60 llegan al poder los primeros gobiernos de centro-izquierda, con los socialistas. Y estos gobiernos tenían un interés especial en promover una visión unificada, conciliadora, de la resistencia.
Bella Ciao se convirtió en la banda sonora perfecta para esa narrativa oficial. Se institucionalizó. Totalmente. Se enseñaba en las escuelas, se cantaba en los actos oficiales del 25 de abril, el Día de la Liberación. Se canonizó. Y a partir de ese momento, la canción empieza un viaje nuevo, uno que la desvincula cada vez más de su contexto original para convertirse en un símbolo universal y polivalente. Totalmente. Se convierte en una especie de comodín para cualquier lucha que se identifique con la resistencia. Se cantó en las revueltas estudiantiles del 68. En París, en Roma. Resonó con fuerza en los movimientos antiglobalización a principios de los 2000, como en la cumbre del G8 en Génova. Se adaptó durante la primavera árabe en 2011. La vimos en las protestas del Parque Gezi en Estambul. Contra Erdogan, sí. E incluso los movimientos ecologistas crearon su propia versión, Sing for the Climate. Cada causa la hacía suya. Y entonces llega el acelerador final, el fenómeno que le instala definitivamente en el cerebro de cada persona del planeta con acceso a Internet. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Es la resignificación definitiva. La serie española la convierte en un fenómeno pop global para una generación que en su mayoría no tenían ni idea de su pasado. El contexto histórico se diluye casi por completo. Y en la serie, la conexión con los partisanos se mantiene a través del abuelo del profesor, pero el significado cambia por completo. Ya no es una lucha contra el fascismo. No, en absoluto. Se convierte en un himno de resistencia contra el sistema capitalista que está simbolizado por la fábrica de moneda. Es el canto de una banda de atracadores carismáticos, una celebración de la rebelión astuta, popular, contra el poder financiero. Es irónico, ¿no? Que una plataforma como Netflix, Un pilar del capitalismo global del entretenimiento, sea el vehículo para popularizar un supuesto himno anticapitalista. para millones de jóvenes hoy, Bella Ciao no es la canción de la Brigada Mayela. Es la canción de Tokio, Berlín y el profesor. Una transformación total. Una transformación que completa un viaje extraordinario. De una balada de amor del siglo XIX a un canto de desertores en la Gran Guerra, a una canción minoritaria en la Resistencia, a un instrumento político en la Guerra Fría. Y finalmente, a un himno pop global. Es la prueba de que las canciones, como los grandes símbolos, no tienen un significado fijo. Su historia no es una línea recta, sino un eco que se transforma con cada nueva voz que la canta, proyectando en ella sus propios miedos, sus propias esperanzas. Exacto. La historia real de Bella Ciao nos enseña que la memoria es un campo de batalla y que los símbolos culturales más potentes son a menudo los más flexibles, aquellos que permiten que cada generación reescriba su propio significado. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la
para seguir descubriendo las historias que se esconden detrás de las canciones que han marcado nuestra cultura. No olviden suscribirse a Reverso.